Bueno, vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Oscar Mesano y presido el Centro de Capacitación en Alta Tecnología para América Latina y el Caribe. Y hoy le doy la bienvenida al tercer webinar del año, conjuntamente con OEA CITEL. Tenemos un programa anual de webinares que comienza en febrero y finaliza en noviembre. Ya le puedo adelantar el próximo del mes siguiente, o sea, de mayo, tendencias actuales del cibercrimen en la TAM. Por supuesto, están todos invitados. Agradezco a OEA CITEL y al Departamento de Recursos Humanos, también a Oscar León, su director ejecutivo de CITEL, y a Celeste Mayor, que es funcionaria de CITEL, por todo el apoyo que nos brindan para la realización de este ciclo de webinares. Nuestro disertante de hoy será Patricio Carranza, consultor en tecnología, en Erlang y gestión de calidad, auditor interno de ISO 9001, del Georgia Institute of Technology, analista IoT de Internet Things, experto en IoT en CE Digital de ELAC 2020, de CAF y de GSMA, diseñador de soluciones educativas de alto impacto, director del ITC Contact y ASC Academy Specialist en el CCAT Lab, para el programa de Cisco Networking Academy. Especializado en procesamiento de grandes volúmenes de datos para organismos oficiales de estadísticas de París, Tokio y Washington. Es un lujo que nos acompañe. Algunos comentarios sobre el webinar antes de empezar. Los micrófonos están apagados. Por favor, realicen las preguntas, consultas, inquietudes por medio del chat. Y al final del webinar serán leídas en el orden que fueron cargadas. Este webinar está siendo grabado y podrá ser visto por nuestro canal de YouTube. Todos recibirán el link para el acceso al mismo. Sin más, le voy a dar la palabra a Patricio Carranza para que comience con este webinar. Adelante, Patricio, por favor. Bueno, muchas gracias, Oscar, muchas gracias por la presentación y gracias a OEA CITEL, a CCAT Lab también, por supuesto, por la invitación y por la oportunidad de compartir este evento con todos los participantes y fundamentalmente gracias a todos los que están participando. Bueno, como adelantó Oscar Mesano, vamos a hablar hoy de la seguridad en el teletrabajo y uno de los aspectos más críticos de la seguridad en el teletrabajo tiene que ver con algo que todos sabemos que está pasando ya desde hace un tiempo bastante largo, digamos, desde hace más de un año. Pero yo quiero empezar esta actividad de hoy pidiéndoles a ver si podemos probar el funcionamiento del chat. Mencionó Oscar recién que las preguntas se hicieron a través del chat. Yo voy a empezar pidiéndoles ayuda, porque necesito identificar algunas imágenes que voy a mostrar y tal vez ustedes puedan ayudarme si las reconocen. La primera imagen es esta, a ver si alguien en el chat puede decir a ver de qué se trata esta imagen. Indudablemente parece ser la imagen de un virus, ¿no? ¿Sí? José dice que desgraciadamente sí sabe qué es, y claro, ahí tenemos la confirmación de Lidia de que claramente lo que estamos viendo es una imagen del virus COVID-19. A ver si me ayudan con esta otra. Que también es un virus. A ver si podemos identificar de qué virus se trata. Creo que acá lo tenemos un poquito más complicada. Lo que estamos viendo es el virus del dengue. Así, Eduardo dice, viruela no Eduardo, gracias por el aporte, es el virus del dengue lo que estamos viendo. Y a ver si avanzamos un poquito más, el virus del dengue tal vez es un poquito más conocido para algunos. A ver qué puede ser este también es un virus con una forma diferente a lo de los virus anteriores, diferente a la forma que tiene el COVID o a la forma del virus del dengue. Es una forma que se conoce como forma de callado,
Y bueno, y Enrique y Eduardo también ya aportaron, lo conocen. Se trata del virus Ébola Zaire, que es un virus terrible, muy mortal. Y bueno, que tal vez es un poquito más conocido, ¿no? Y acá tenemos otro virus. Acá tenemos otro virus que tal vez no sea tan conocido, eh, y que y que además tiene sus cepas, ¿no? Estamos aprendiendo mucho desde hace más de un año del tema virus, contagios, cepas, anticuerpos, y bueno, entonces uno llega a mirar esta imagen y se pregunta qué pasa con este virus, cómo es la cosa. Y, y esto me trae a la imagen, Lidia dice, para mí es la Matrix, sí, así es la imagen clásica, Lidia, de la Matrix. Y cuando llego a esta instancia, a mí me vienen algunos recuerdos de mi infancia. Y recuerdo, por ejemplo, cuando era muy chico, tal vez tendría 4 años, y recuerdo estar de la mano de mi padre, parado en una esquina, esperando que dejen de pasar autos para... Eduardo habla de la gente Anderson, se refiere a la película. Eh, recuerdo esa escena de estar parado en el borde de la vereda de la mano de mi padre, siendo muy pequeño, y mi padre explicándome, tenés que mirar para la izquierda, que es desde donde vienen los autos, y también tenés que mirar desde la derecha, porque a lo mejor puede venir alguien en una bicicleta, y una vez que veas que nadie pasa y que tenés el tiempo suficiente para cruzar, recién ahí cruzas seguro. Y esas fueron las primeras enseñanzas de seguridad que empecé a aprender de parte de mis padres. La otra enseñanza fue dentro del hogar con los enchufes. Esto sí, esto no, esto está caliente, esto es muy peligroso. Y de esa manera fuimos aprendiendo. Yo fui aprendiendo como todo el mundo, seguramente esta escena les parece muy familiar a todos. De esa manera fuimos aprendiendo a transitar de la manera más segura posible en nuestra vida en este mundo. En un mundo que, a pesar de los beneficios que tiene para la sociedad, no deja de ser un mundo hostil. Es un mundo en el cual siempre estamos expuestos a peligros, pero hemos aprendido desde pequeños a neutralizar o a minimizar esos peligros para que siempre en la balanza los beneficios de vivir en este mundo estén muy por encima de los peligros a los que nos enfrentamos. Y esto ha sido más o menos así, funciona, digamos, la sociedad del mundo ha ido aprendiendo que puede neutralizar o minimizar los peligros. Aparecieron los vehículos primero con cinturones de seguridad, cosa que hasta no hace tanto tiempo no existía. Después vinieron los airbags, los diferentes mecanismos de seguridad para el tránsito vial, etcétera. Pero cuando llegamos a esto, y más si lo pensamos a partir de principios del año 2020, nos encontramos con que la seguridad también pasa por otros lados. Tiene otros vectores de ataque y tiene otras situaciones que debemos identificar. Y hemos aprendido, como dije antes, y tenemos absolutamente claro a qué nos estamos exponiendo con virus o frente a virus como el del COVID-19. Lo tenemos claro, hemos empezado a entender cómo cuidarnos. Pero la realidad es que hay otros virus que conviven con nosotros hace mucho más tiempo, a los cuales tal vez no les estamos prestando tanta atención, y que con esta situación del COVID-19 que trajo aparejada una experiencia como la del teletrabajo, experiencia forzada porque como todo, hace más de 20 años que sabemos que el teletrabajo es algo a lo que debemos prestarle atención. Bueno, no le hemos prestado la debida atención hasta que en marzo del año pasado nos encontramos frente a un abismo y alguien de atrás nos empujó y no nos quedó otra opción que aprender sobre la marcha cómo ejecutar estos procesos de cambio de la manera más segura posible. Y uno de los problemas que se presentan en términos de la seguridad en el teletrabajo tiene que ver con la multiplicación exponencial de conexiones.
esta multiplicación exponencial de conexiones hace que se abran puertas que son sumamente vulnerables para eventuales ciberataques o para el eventual ataque de un virus informático. Pero lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que yo los invito, es a tomar conciencia de qué es lo que estamos exponiendo. Yo cuando era pequeño, en esta anécdota que estaba mencionando, terminé siendo consciente de que lo que estaba poniendo en riesgo cuando salía a la calle era mi propio cuerpo y mi propia vida. ¿Qué estoy poniendo en riesgo cuando teletrabajo? ¿Qué estoy poniendo en riesgo cuando me conecto a Internet para teletrabajar? Y estoy poniendo en riesgo muchas cosas que tienen que ver con los datos y la información, cosas que a lo mejor no siempre tenemos presente. Por empezar, estamos exponiendo información sobre las herramientas que utilizamos para conectar. Eso es lo primero que estamos exponiendo como información. Es decir, cada vez que nos conectamos a Internet, hay gente afuera que sabe exactamente con qué nos estamos conectando, qué tipo de servicio usamos, qué tipo de modem o router estamos utilizando para conectarnos, qué sistema operativo, qué tipo de servicios tenemos activados, qué puertos tenemos abiertos, todo lo relacionado con los dispositivos. Es algo que se empieza a hacer más público y por lo tanto empieza a ser más vulnerable a partir del momento en que nos conectamos. Pero también empezamos a exponer otro tipo de información, como por ejemplo los datos médicos, datos personales que tienen que ver con nuestra salud, porque empezamos a utilizar aplicaciones del teléfono y se popularizó sobre todo y lamentablemente desde, no sé en qué momento decir afortunadamente o lamentablemente, porque es que lamentablemente llevó a cosas que afortunadamente se empezaron a hacer, como por ejemplo el tema de la telemedicina o instituciones que empezaron a profundizar las atenciones médicas a distancia, lo que se bautizó como e-consultas en algunos lugares. Y bueno, esto empieza a exponer también de algún modo información personal reservada y que para muchos es crítica. Por otro lado, empezamos a tener o a exponer información relacionada con nuestra ocupación, con las cosas que hacemos, con nuestro propio trabajo, con las actividades que nuestro trabajo lleva adelante y cómo esas actividades impactan a nivel personal y a nivel de la empresa. Y la información, en definitiva, empieza a estar en línea. Es decir, la información que normalmente estaba circunscrita a un ámbito físico, hoy se desdibujan esos límites físicos y la información empieza a tener lo que llamamos ubicuidad. Empieza a estar en todos lados disponible para que la accedamos cuando sea necesario. Esta ubicuidad obviamente trae aparejado también temas relacionados con la seguridad. La identidad es otro de los aspectos clave. Mientras yo iba todos los días a trabajar a la oficina y volvía, en el medio de transporte nadie sabía quién era yo, y mientras yo estaba dentro de la oficina, quien pasaba por la calle no tenía la menor idea de que yo estaba ahí, tampoco sabía quién era yo. Hoy, cada vez que me conecto para teletrabajar, estoy además exponiendo mi identidad, porque parte de los mecanismos de seguridad están relacionados con la autenticación vinculada a mi identidad. Tenemos también, y este es un tema particularmente crítico, tenemos también una alta exposición de los datos relacionados con educación. En estos tiempos que estamos atravesando ahora, donde estamos en algunos lugares frente a una tercera ola o segunda ola, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, estamos viendo de que es una especie de déjà vu, empieza a volver algo que habíamos visto ya y sufrido el año pasado y que seguimos ahora viendo y sufriendo tal vez con mayor impacto. Y la educación, lo que sucede con los niños, los jóvenes, las instituciones educativas, que antes de nuevo estaban circunscritas a ese espacio físico destinado a la formación de las personas, hoy empieza a ser también un dato único que empieza a estar expuesto. Ni hablar de los datos financieros, aunque en términos de datos financieros la industria ya había empezado a dar pasos muy firmes orientados a la
posibilidad de operar sin tener que depender de un espacio físico. Ya no es nuevo la incursión que están haciendo los bancos virtuales, que no tienen sucursales físicas. Y entonces, bueno, tal vez a la industria financiera es a la que dejó o encontró mejor posicionada este tremendo impacto mundial que fue el COVID-19 del año pasado. Esta información, digamos, este cúmulo de datos que hoy estamos exponiendo y que tal vez no tenemos presente, que estamos exponiendo constantemente en nuestro accionar diario con todo lo que hacemos y sobre todo cuando teletrabajamos, requiere de nuestra atención. Y requiere de nuestra atención de nuevo, de la misma manera que requiere de nuestra atención cruzar la calle y mirar antes para no sufrir un accidente. Esta atención básicamente se sostiene en tres pilares fundamentales. Y estos tres pilares son tres pilares básicos de la ciberseguridad, conocidos como CID. Y estos pilares tienen que ver con garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Estos tres elementos, de algún modo, resumen cuál es el objetivo al que debemos apuntar cuando hablamos de aplicar o implementar mecanismos de ciberseguridad o de seguridad cuando estamos teletrabajando o cuando estamos realizando cualquier tipo de actividad en línea o conectado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de confidencialidad? Básicamente, de tener la certeza de que si yo estoy trabajando de manera remota, la información que yo estoy intercambiando solo se está intercambiando entre emisor o emisores y receptor o receptores que estén autorizados a ver y utilizar esa información. Una información confidencial no es ni más ni menos que una información que debe ser vista por un número limitado de personas. Esta confidencialidad, entonces, cuando estamos hablando de teletrabajar, cobra una particular importancia porque la confidencialidad de la información que maneja nuestro empleador o la organización para la cual trabajamos, o en este caso teletrabajamos, es por principio y por definición celosa de la confidencialidad de sus propios datos porque hacen al core de su negocio y al desarrollo de su negocio. Entonces, esta confidencialidad es muy importante, pero por supuesto es válido también este aspecto o este pilar de la confidencialidad para toda la información personal que nosotros también exponemos, no de manera voluntaria, pero lo hacemos cada vez que nos conectamos, por ejemplo, para teletrabajar. El segundo pilar es la integridad, y la integridad de la información se refiere específicamente a tener la certeza de que esa información no es modificada o no es alterada en su tránsito entre el emisor y el receptor, ya sea de manera accidental o por acciones delictivas. La posibilidad o el riesgo de que yo envíe una información a un destinatario con el cual estoy trabajando online y que ese destinatario reciba una información diferente de la que yo envié porque alguien en el medio operó sobre esa información. Cuando digo alguien, de nuevo, alguna situación accidental o alguna situación de tipo delictiva, bueno, ese cambio de información en el medio destruye la integridad de la información y por lo tanto ocasiona daños importantes a nuestra actividad de teletrabajo o a nuestra actividad de trabajo online. Y la tercera pata, que también es fundamental y es importante dentro de esta trilogía SID, es la pata de la disponibilidad. Tenemos que tener y garantizar la disponibilidad de la información cuando la necesitemos y donde la necesitemos. Uno de los grandes paros que encendió la tecnología, la aparición de Internet y el concepto de la nube fue el fuerte refuerzo del concepto de disponibilidad.
esta posibilidad de tener información en la nube que a mí me da la ubicuidad de accederla de cualquier lado, pero además la garantía de poder accederla cuando la necesito. Si yo tengo almacenada información en la nube, pero cuando la necesito no la puedo acceder, entonces estoy perdiendo una de estas tres patas de la trilogía que afecta mi posibilidad de trabajar. Esta disponibilidad está dada por varios factores. Uno que es bastante básico, que es el factor de la infraestructura. Para poder acceder a información o a datos remotos, necesito infraestructura de comunicaciones confiable. Si tengo, de nuevo, almacenar información en la nube, pero no tengo un servicio de Internet estable, entonces voy a depender de la infraestructura de comunicaciones para poder acceder a la información. Pero por otro lado, esta disponibilidad también depende de que cuando yo necesite acceder a esa información con una buena infraestructura de comunicaciones, esta información esté disponible en el momento en el que yo la necesito. ¿Cómo está expuesta esta trilogía? ¿Qué riesgos giran alrededor de este círculo de esta trilogía SID? Bueno, los riesgos habituales son los riesgos relacionados con la ciberdelincuencia. Riesgos que estamos acostumbrados a enfrentar o a sufrir desde que empezamos a trabajar con sistemas informáticos. Esto no es nuevo, digamos. Yo todavía recuerdo la época en que trabajábamos con discos flexibles, los disquetes, y había que tener algún mecanismo que nos permitiera garantizar de que ese disquete no estaba infectado para ponerlo, antes de ponerlo en una computadora para que no terminara la computadora infectada. Pero cuando apareció Internet en la década del 90 y empezamos a conocer el mundo, a conectar nuestras computadoras a un mundo muchísimo más amplio, bueno, también lo que hemos hecho es ampliar el riesgo de violentar esta trilogía SID. Pero desde el año pasado, desde que este virus cambió el mundo, no solo nos afectó desde el punto de vista de la salud, también, como hemos dicho, nos afectó desde la forma en que trabajamos, la forma en que vivimos, pero además hay otro impacto subyacente del cual no todos somos conscientes. Este virus nos obligó a abrir puertas y ventanas. Y afuera hay gente que está ansiosa por encontrar puertas y ventanas abiertas para poder entrar a robar. Y esto es es tal vez uno de los impactos más fuertes que ha tenido el tema de ciberseguridad con este aluvión que se dio a partir del año pasado en los temas de teletrabajo, es decir, esta posibilidad de trabajar de forma remota. Y entonces, una vez que somos conscientes de que cuando abrimos las puertas y las ventanas, sabemos que afuera hay individuos ansiosos por encontrar esas puertas y ventanas abiertas para entrar, entonces es muy bueno que nosotros tratemos de identificarlos, tratemos de conocer a ese individuo silencioso. El año pasado nos empezamos a enfermar y rápidamente los investigadores tuvieron como primer objetivo identificar a ese enemigo invisible. Identificarlo para saber después cómo atacarlo, cómo neutralizarlo, cómo defendernos de él. Con la ciberdelincuencia, con los ciberataques pasa exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a ese enemigo silencioso, identificar a ese enemigo oculto para saber después de qué manera podemos neutralizarlo o podemos defendernos de él. Y el enemigo que tenemos ahí afuera no es ni más ni menos que personas de carne y hueso, cuyo objetivo es obtener beneficios económicos o de algún otro tipo a partir de los ataques que realizan. Y esta situación de pandemia lo que ha hecho es regalarles a estos enemigos un enorme mar de oportunidades. Entonces, tener la posibilidad de conocer quiénes son nuestros enemigos y además saber, por supuesto, quiénes son los amigos que nos pueden ayudar, es crucial en esta etapa. Desde las organizaciones que se ven en la necesidad de darles infraestructura a sus empleados para que teletrabajen, y desde los teletrabajadores que necesitan de la infraestructura de la empresa para poder cumplir su rol, el conocimiento de este escenario que hay, de este escenario peligroso, adverso que hay afuera, es fundamental.
Y uno de los términos con los cuales nos vamos a referir a estos delincuentes, bastante conocido, es el de hackers. El hacker es un término bastante habitual, lo conocemos todos, es ese delincuente que trata de violentar un sistema informático, pero hay hackers y hackers. Tenemos que decir que hay distintos tipos de expertos en violentar sistemas. De los que nos tenemos que preocupar es de los hackers de sombrero negro, como el que estamos viendo en la imagen. El hacker de sombrero negro es un hacker muy, muy experimentado, altamente profesional y con un objetivo muy claro, que es delinquir. Delinquir a través de la capacidad que tiene de violentar sistemas informáticos y este es entonces el delincuente, el agente externo del cual nos tenemos que cuidar. Afortunadamente, tenemos también hackers de sombrero blanco. El hacker de sombrero blanco es un hacker tan experimentado como el de sombrero negro, tan profesionalizado como el de sombrero negro, pero con una componente fundamental que el de sombrero negro no tiene, que se llama ética. Entonces, el hacker de sombrero blanco utiliza sus conocimientos no para destruir, sino para detectar y fortificar. Entonces, el hacker de sombrero blanco, el que normalmente se conoce como hacker ético, es un hacker, como decía un profesional, que es muy buscado por las empresas y el año pasado han tenido muchísimo trabajo los hackers éticos porque son muy buscados por las empresas para que intenten violentar su sistema, detecten vulnerabilidades en las diferentes capas que tienen sus sistemas de comunicación y sus sistemas de almacenamiento de datos y que los ayuden, que ayuden a las organizaciones a mejorar sus sistemas de prevención y sus sistemas de seguridad. Abrimos un paréntesis para dar un dato de color respecto de por qué uno se llama hacker de sombrero negro, el otro hacker de sombrero blanco. La respuesta a esto es relativamente simple. Y lo que estamos viendo en pantalla es un cowboy del oeste americano, que normalmente veíamos en las películas. Y cuando se hacían las películas western, las películas de cowboys en el oeste norteamericano, en algún momento a algún director se le ocurrió que sería importante que el espectador identificara claramente cuando está viendo en las escenas de la película, identificara claramente quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Entonces, para identificarlos, se tomó la decisión de ponerle sombrero negro a los que eran delincuentes y se les ponía sombrero blanco a los buenos. A pesar de que también estaban armados, digamos, pero si uno mira una película de cowboys va a ver que siempre o casi siempre el sheriff tiene un sombrero blanco y un sombrero negro. Entonces, bueno, el dato de color, la razón por la cual se les llama hackers de sombrero negro o hackers de sombrero blanco. Después aparecieron en el medio, hay otra tipificación de hackers, que son los hackers de sombrero gris, un poquito en el medio entre el hacker de sombrero negro y el sombrero blanco. El hacker de sombrero gris es, en mi opinión, un hacker tan peligroso como el del sombrero negro, pero por otras razones. El hacker de sombrero gris es el hacker que es curioso, que realiza actividades delictivas más por curiosidad y por satisfacer su ego que por obtener un beneficio económico, y a veces genera daños bastante importantes por desconocimiento y por estar jugando con cosas que no conoce. Digamos, es un hacker altamente destructivo, pero que no tiene el objetivo claro y definido de delinquir como lo tiene el hacker de sombrero, pero sigue siendo tan peligroso. Dicho esto, entonces, y entendiendo cuál es nuestro escenario, qué es lo que tenemos afuera, de qué nos tenemos que cuidar, ¿qué han hecho las empresas? O la mayoría de las empresas, porque debo confesar que todavía me encuentro con algunas organizaciones que no están implementando redes privadas virtuales. Y esto es algo básico, es fundamental. Si estamos hablando de teletrabajar, si estamos hablando de operar a distancia conectados a nuestra organización,
todos debiéramos tener mínimamente una red privada virtual implementada en nuestros teléfonos, implementada en nuestras computadoras, una red privada virtual que nos permita encriptar la comunicación, armar una suerte de túnel privado entre nuestra computadora y los sistemas de nuestra organización, de forma tal de que en el medio nadie pueda acceder a esa información, ya sea para modificarla, para destruirla, para vulnerar. ¿Sí? Entonces, la implementación de este tipo de cosas es fundamental. Y esto debiera también complementarse con otro mecanismo básico de ciberseguridad que lamentablemente estoy viendo menos todavía, sobre todo a nivel de uso personal de la tecnología, que es la autenticación de dos factores. Hoy, la autenticación de dos factores debiera ser para todo el mundo algo tan básico como mirar hacia ambos lados antes de cruzar la calle. La autenticación de dos factores es el mecanismo que cuando yo ingreso en un sistema, mi usuario y mi contraseña, me envía una clave a algún otro dispositivo, que podría ser mi teléfono, de forma tal de que si yo no pongo esa clave, no puedo terminar de hacer un login, no puedo terminar de autenticarme dentro de la plataforma. Si bien no es invulnerable al 100%, sin duda es un mecanismo de seguridad importantísimo para complicarle la vida a quienes quieren vulnerar nuestros sistemas. Entonces, básicamente cuando estamos teletrabajando o en nuestra vida diaria, contar con una VPN, una red privada virtual, una Virtual Private Network, o contar con doble factor de autenticación son cuestiones tan básicas como mirar hacia ambos lados antes de cruzar la calle. Este es un punto muy importante. Y como decía que esto está directamente vinculado con quien teletrabaja, pero además con su vida diaria, porque nosotros dejamos de teletrabajar y no dejamos a un costado la tecnología, dejamos de teletrabajar y seguimos en nuestra vida diaria utilizando nuestro teléfono, accediendo a las redes sociales, navegando por internet con nuestra computadora, con nuestro smartphone. Y entonces, desde el punto de vista de nuestro nivel de adopción de la tecnología, también tendríamos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. En ciberseguridad hay un concepto que se conoce como superficie de vulnerabilidad. Son diferentes capas, pensemos como si fueran las capas de una cebolla, diferentes capas que importan o implican diferentes grados de vulnerabilidad de nuestro sistema. Estas superficies de vulnerabilidad tienen diferentes valores, pero hay una que es absolutamente crítica y con la cual es sumamente complicado luchar. Esa superficie de vulnerabilidad es de algún modo tendría que decir que es el eslabón crítico de nuestra cadena. Digamos, tenemos una cadena del mejor acero del mundo, el acero más robusto del mundo, pero esa cadena tiene un eslabón que es de gelatina. Y el hecho de que esa cadena de acero tenga un eslabón de gelatina hace que esa cadena sea totalmente frágil, solamente por ese eslabón. Y ese eslabón somos nosotros. Nosotros somos el eslabón más débil de la cadena. En sistemas de ciberseguridad, cuando estamos teletrabajando, implementamos VPN, implementamos doble factor de autenticación, se encriptan los sistemas dentro de las granjas de almacenamiento de la organización, se establecen diferentes mecanismos de acceso por roles. Sin embargo, en el medio de todo eso, estamos nosotros. Y ese es tal vez el mayor problema y el mayor riesgo de la ciberseguridad de todo el sistema. Y esto no es algo que tenga que alarmarnos, sí tiene que preocuparnos, porque tenemos que tomar alguna acción para robustecer de algún modo este eslabón. No es bueno tener un eslabón de gelatina como parte de una cadena de acero. Entonces tenemos que tomar alguna acción en ese sentido. Y permítanme contarles una anécdota que pasó hace más o menos 10 años en Irán con una planta nuclear. Ustedes dirán, si cuando yo teletrabajo con mi empresa, yo desde mi casa trabajo
conectado a mi empresa y me siento seguro por todos los mecanismos que se han implementado, imagínense lo seguro que se debe sentir un empleado que trabaja dentro de una planta nuclear, que debe ser una de las instalaciones más seguras en términos de infraestructura en el mundo. Sin embargo, hace unos 10 años, una planta nuclear en Irán fue atacada por un virus que fue conocido como Stuxnet. Y ese virus lo que hizo fue afectar sistemas mecánicos. Fue la primera experiencia en el mundo de un virus informático, es decir, un virus virtual, que vive en el mundo virtual, y que impactó en el mundo de los átomos, impactó en el mundo físico, porque este virus fue capaz de tomar el control de los enfriadores de la planta nuclear. No se me ocurre algo más peligroso que eso en estos días, ¿sí? Y por supuesto es inevitable hacer el paralelismo con este mundo en el que vivimos inmersos en una pandemia de COVID-19. Pero lo que pasó en la planta nuclear de Irán fue posible gracias a que, como sucede en todos lados, esa planta también tenía su eslabón de gelatina. Porque el virus Stuxnet, un gusano que se reproduce muy rápidamente, entró a la planta nuclear en un pendrive, en el bolsillo de una persona. Que seguramente esa persona nunca supo que estaba entrando un gusano, el virus Stuxnet, dentro de la planta nuclear. Simplemente entró con un pendrive y cuando se sentó en su puesto de trabajo, conectó el pendrive en su computadora tal vez para ver algo, para descargar un archivo o tal vez para cargar un archivo, sin saber que en realidad lo que estaba haciendo es poner en peligro toda la instalación. Así fue como el virus logró entrar. Una vez que el virus vulneró ese eslabón de gelatina, después tuvo todas las puertas abiertas para vulnerar todos y cada uno de los eslabones de acero. ¿Sí? Pero necesitó de ese eslabón de gelatina. Este eslabón de gelatina, este ataque a lo que yo llamo eslabón de gelatina, se conoce como ingeniería social. Entre otras cosas, los hackers del sombrero negro son expertos en la ingeniería social. La ingeniería social es básicamente entender el comportamiento de las personas a través de toda la información que voluntaria o involuntariamente hacen pública. Parte de la ingeniería social, si yo quiero atacar determinada organización, es entrar, por ejemplo, al Facebook del presidente de la compañía. Porque en el Facebook del presidente de la compañía tal vez me encuentre con las fotos del cumpleaños, me encuentre con alguna información que él de manera inocente publicó como una cuestión social, pero que en definitiva lo que está haciendo es exponer información personal que puede ser utilizada junto con otra información para construir lo que se conoce como ingeniería social, es decir, información que permita vulnerar una organización. Y yo muchas veces, en todos estos años, he tratado de imaginarme, porque realmente no se conoce, pero he tratado de imaginarme el grado de ingeniería social que hicieron quienes atacaron a esta planta nuclear para entender cuál era el empleado más apto para que entrara ese pendrive. Y me he llegado a imaginar, por ejemplo, que pueden haber construido o hecho un pendrive con el escudo de un equipo de fútbol, por ejemplo, porque detectaron que el empleado es muy fanático de determinado equipo de fútbol, y entonces, así muy al pasar, y tal vez descuidadamente dejaron a la vista de este empleado ese pendrive con el escudo de fútbol, y el empleado no pudo resistirse a la tentación de agarrar ese pendrive que parecía perdido porque lo encontró en el banco de una plaza, y sin embargo fue puesto en el banco de esa plaza de manera específica, conociendo que el empleado habitualmente a la mañana corre por esa plaza y pasa todos los días frente a ese banco. Y de esa manera entonces lograron que el empleado viera ese pendrive que asume como perdido, pero que tiene el escudo de su equipo de fútbol, y entonces se lo guarda en el bolsillo. Y ya ahí los ciberdelincuentes, en el momento en que logran que el empleado se guarde ese pendrive en el bolsillo, ganaron el 50% de la paz. Tenemos en el chat un comentario de Eduardo que dice: podrían haber canalizado un Chernobyl. Absolutamente, Eduardo, exactamente. Es decir,
el hecho de que pueda un gusano tomar el control de una planta nuclear es una de las cosas más peligrosas que se le pueden ocurrir en este momento. ¿Sí? Entonces, transmito esto para entender o para dejar claro qué impacto puede tener el no prestar atención a que nuestra cadena de acero, definitivamente tiene un eslabón de gelatina. ¿Sí? Y entonces para resolver o para fortificar un poco este eslabón y que en lugar de gelatina pase a ser un eslabón de yeso y que después de un eslabón de yeso pase a ser un eslabón de hierro, que no es tan fuerte como el acero, pero es suficientemente robusto, bueno, podemos hacer esa conversión del eslabón de gelatina en eslabón de hierro y tal vez podemos hacerlo también en eslabón de acero. Pero para hacer esto no hay otra forma, no hay otro camino que la educación. No hay otro camino que tomar a nuestro hijo de 4 años de la mano, llevarlo hasta la calle donde pasan los autos y explicarle lo que puede suceder si usted es ciberseguridad. Eso es educación. Y en términos de la ciberseguridad, no le estamos dando a la educación, sobre todo en las organizaciones, la importancia que tiene. El año pasado he visto muchas organizaciones que le dijeron a sus empleados: tenés en tu casa computadora, tenés internet, bueno, no vengas, quédate en tu casa y conectate de prioridad. Y fue la primera vez que el empleado se conectó desde su casa a su empresa. Y no tuvo instrucciones ni capacitación en términos con los mecanismos de seguridad que debe implementar o con los cuidados que debe tener porque está trabajando de forma remota. ¿Qué significa formar y capacitar a nuestros empleados en términos de seguridad? Bueno, creo que lo hemos aprendido el año pasado. ¿Qué significa? Permítanme compartir con ustedes algo que hizo la Universidad de Stanford y que lo hizo el año pasado justamente producto de esto del COVID-19, pero que a mí me parece fantástico y que yo estoy usando desde el año pasado cuando estoy haciendo formación en ciberseguridad. Puse este pequeño video muy cortito que voy a compartir ahora con ustedes para que mis estudiantes entiendan de qué hablo cuando digo que hay que tener mucho cuidado incluso de lo que no vemos. Les comparto este video y después lo charlamos brevemente.
la Universidad de Stanford, en mi opinión, encontró una forma tan brutal como efectiva de transmitirle a su comunidad a qué nos estábamos enfrentando, a qué se enfrentaban. Y como les decía, yo uso este video prestado para explicar cuestiones de ciberseguridad, porque estamos hablando de lo mismo. Yo me pregunto cuántas organizaciones desde el año pasado que se vieron obligadas a enviar a sus empleados a teletrabajar, cuántas organizaciones le dieron a sus empleados un video como este para explicarles en términos de ciberseguridad cómo debían cuidarse y a qué se estaban enfrentando si no se cuidaban. A esto me refiero cuando hablo de capacitación. En general, quien está más informado, quien está más capacitado en términos, en materia de prevención y quien está más, más entrenado para realizar actividades seguras. Cuando digo entrenado para realizar actividades seguras, digo cuando eso se internaliza, ¿sí? Yo hoy no necesito recordar la escena de mi padre para mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Ya lo tengo internalizado, es parte de mis hábitos. Entonces, cuando el cuidarme en términos de ciberseguridad sea parte de mis hábitos, ahí voy a haber logrado convertir mi eslabón de gelatina en un eslabón de acero. Ese es un poco el objetivo de esto. Y entonces, no pensar en las organizaciones que solo debemos cuidarnos de este famoso virus con forma de corona. También tenemos que cuidarnos de ese virus al que alguien en el chat le había llamado la Matrix, ese virus que sabemos que está, porque todos sabemos que está, pero no le damos mayor importancia, tal vez porque no lo vemos, tal vez porque no lo hemos sufrido, o tal vez porque creemos que no lo hemos sufrido. Y quiero terminar mi exposición de hoy compartiéndoles de nuevo un video muy cortito, muy breve, elaborado por Cisco, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Y los dejo con una pregunta. Es la pregunta que todos nos hacemos cuando salimos a la calle y realmente no estamos seguros de si estamos expuestos al virus o no estamos expuestos al virus. Bueno, Cisco acá se pregunta, ¿realmente estás seguro de que nunca has sido atacado? A ver, veámoslo. ¿Cree que nos descubrirá hackeando su negocio? Hasta ahora no lo ha hecho. La próxima ola de Internet necesita la próxima ola de seguridad. Nosotros estamos listos. ¿Y usted? Bueno, y con este video creo que Cisco resume mucho mejor que yo cuál es el concepto de lo que estamos viendo. Yo lo hablaba no hace mucho tiempo con un responsable de ciberseguridad de una organización. Y él me decía, a partir de que implementamos los mecanismos de ciberseguridad porque nuestros empleados están afuera, hemos empezado a medir ataques que no sabíamos que tenían. Y en ese sentido, entonces, el incorporar mecanismos de seguridad por un lado, pero fundamentalmente hacer acciones muy fuertes para convertir estos eslabones de gelatina en eslabones de acero, es una tarea que no podemos olvidar, pero además, de la misma manera que lo hacemos con el COVID, es una tarea que no podemos postergar más. ¿Sí? Muchísimas gracias, muchas gracias Oscar Mesano, muchas gracias a Voy Asistencia y a Pilar también por la invitación, y estoy a disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, Patricio. Excelente lo tuyo. Veamos si aparecen preguntas en el chat. Pero, a ver, te hago una, así rompemos el hielo. Existe, digamos, en general, ahora en todas partes del mundo, los CSIRT, que son las organizaciones que en general son sin fines de lucro, que actúan sobre ciberseguridad y ayudan a los posibles atacados, ¿no? ¿Por qué eso no se ha generalizado más y digamos, hay más apoyo al ciudadano común que no entiende demasiado de ciberseguridad ni de informática, además, ¿no? Creo para responder a tu pregunta, creo que volvemos al mismo punto que tiene que ver con la educación. Nosotros aquí, yo estoy en Buenos Aires, y
y aquí en Buenos Aires tenemos un CECIR. Y yo muchas veces le he preguntado a gente que ha recibido, por ejemplo, un correo electrónico malicioso, le he preguntado, ¿lo enviaste al CECIR? Y no saben qué es. No solo no saben qué es el CECIR, sino que tampoco sabían que podían o que debían reportar esas cosas, porque el reportar esas cosas ayuda a que se fortalezcan más los mecanismos de seguridad. Entonces, de nuevo, creo que hay una acción doble por hacer, ¿no? Los CECIR que tienen que promocionarse mucho más, se le debe dar muchísima más importancia, no solo desde el punto de vista de la difusión, sino que tiene que ser parte de las acciones que se hacen en las escuelas, en las instituciones educativas, pero por el otro lado también formar a los ciudadanos, formar a los estudiantes, formar en general a las personas, para que sepan, primero, que existen esas cosas, y segundo, que deben reportarlas, siendo conscientes del beneficio que implica que las reporten. Cuando uno ve una acción delictiva en la calle, seguramente llama al 911, porque sabe que es algo que tiene un mecanismo a donde recurrir para poder resolver esa situación. Pero cuando uno tiene un ataque informático no sabe a dónde recurrir, por desconocimiento, no porque no haya a dónde recurrir. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ahí Ariel en el chat dice que bueno el paralelo con el COVID, está bueno también el tema de las mediciones de los infectados, eso también en ciberseguridad involucra sistemas, ¿no? Sí, Ariel, efectivamente, de hecho hay organizaciones que se ocupan de recolectar información relacionada con los diferentes tipos de ataques, porque acá el tema de la información es fundamental. Digamos, acá sabemos que esta carrera entre los hackers del sombrero negro y los hackers del sombrero blanco es una carrera cabeza a cabeza, digamos, donde el hacker del sombrero negro avanza unos metros y inmediatamente el de sombrero blanco tiene que sobrepasarlo, y es un juego constante. En ese juego constante, el hacker del sombrero blanco cuenta con información, y esa información surge de las mediciones de impacto de los ataques que se realizan en todo el mundo. Te voy a dar brevemente un ejemplo, Ariel, de algo muy concreto para entender qué pasa. ¿A qué me refiero? En el año, no me acuerdo exactamente, yo estaba en Santiago de Chile en un congreso hace 2 o 3 años, y en ese mismo momento se produce un ataque al Banco Nacional de Chile. Un ataque que impactó en los usuarios del banco. Imaginen el impacto negativo que puede tener para una institución financiera el que se haga público que ha sido vulnerado su sistema, es decir, fue expuesta la información de sus clientes, fueron modificados sus registros. Sin embargo, el banco muy responsablemente lo que hizo fue comunicar exactamente qué fue lo que pasó y qué tareas llevaron a cabo para neutralizar o resolver esa situación. Esto es lo que se debe hacer, no esconder la basura debajo de la alfombra, porque cuando escondemos estas situaciones debajo de la alfombra, lo que hacemos es darle carta blanca al ciberatacante para que pueda repetir eso mismo en otro lado. Este concepto se utiliza mucho en la industria aeronáutica. Cuando hay un accidente aéreo, se buscan las causas no para buscar culpables, sino para neutralizar el hecho que dio lugar al accidente, de forma tal de que nunca más un avión se caiga por eso. Se va a caer por otras cosas, pero no por eso. Que se caiga 2 veces un avión por la misma razón es una negligencia. En ciberseguridad deberíamos hacer lo mismo. Me atacaste, ok, de acuerdo, me atacaste. Busco la forma en que lo hiciste, hago un mecanismo que impida que lo vuelvas a hacer y lo divulgo. Divulgo el ataque y divulgo la solución, para que ese hacker no pueda repetir lo mismo en otro lugar. Se va a tener que poner creativo para volver a atacar. Gracias por la pregunta, Diego. ¿Tenemos algo más? En la ventana de chat no veo mucho más. Muchas gracias, Nancy, por el comentario. Te exprimo yo entonces. Los nuevos ataques, algunos de los ataques son casi extorsivos, y encima tienes que pagar con Bitcoin, ¿no?
Este, ¿Hay alguna forma, aparte de pagar, de solucionar ese problema, ese tipo de ataques? Eh, es la misma situación. Eso es en definitiva un secuestro de datos, ¿no? Y siempre está el tema cuando se produce el secuestro de una persona y, y el pariente vinculado a esa persona quiere pagar un rescate y la policía le dice no pagues, vamos a tratar de resolverlo de otra manera, porque si pagás estás fortaleciendo económicamente una actividad delictiva que se va a multiplicar. Y esto mismo sucede con ese tipo de ataques. La primera recomendación, en líneas generales, es no hay que pagar jamás. Obviamente, en el medio está esta situación. Bueno, pero yo quiero mis datos y no tengo un backup. Bueno, el punto es, de nuevo, con formación, con educación, con acciones comunicacionales, que las organizaciones entiendan que este tipo de ataques existen y que implementen mecanismos de seguridad, no que impidan a lo mejor ese ataque que también existen, pero además, y esto tiene que ver con la trilogía SID de disponibilidad de los datos, que además, si se produce un ataque de esa naturaleza, simplemente existe una forma de recuperar el negocio rápidamente a través de su infraestructura de respaldo. Esa es la mejor defensa para este tipo de ataques. Y nunca la defensa o la solución a este tipo de problemas es pagar. No es fácil. Se dice fácil, no es fácil. Sin embargo, hay casos conocidos donde se han manejado muy bien con esto. Hace un par de años hubo un ataque bastante masivo a municipios del estado de Florida, en Estados Unidos, pero también hemos tenido en Argentina situaciones locales en el principios del año. Esta pandemia ya me ha alterado la cronología, pero si no me equivoco ha sido a principios del año 2020. Fue atacado el data center del gobierno de una provincia argentina con esa modalidad. Se encriptaron todos los datos del data center y se pidió un rescate. Y de nuevo, la forma de resolver este tipo de problemas es no esconderlos debajo de la alfombra, hacerlo público, decir que este ataque se produjo, tuvo este impacto, se llevaron adelante estas acciones. Eso les permite a otros defenderse de un ataque similar. Sí, inclusive leí un artículo hace unos días que hay varios casos que pagaron y no recuperaron nada. Así que es que con un rescate, hablando en línea general de rescate, de secuestro de personas, es el riesgo que se corre. En todo secuestro se corre ese riesgo, digamos. Uno paga y después espera. Y puede suceder o puede que no. Juan Carlos dice qué tipo de metodología recomienda para un análisis de riesgo de la información. Bueno, el análisis de riesgo es una especialidad en sí misma, Juan Carlos, y los hackers de sombrero blanco, los especialistas en seguridad, son en general expertos en el análisis de riesgo y hay metodologías que se aplican para hacer ese análisis. En general, las metodologías de análisis de riesgo son metodologías por capas, donde se establece desde una capa inferior hasta la capa superior los diferentes tipos de riesgos, es decir, se mide el riesgo y se mide el mecanismo de seguridad que se aplica para ese nivel de riesgo y después se van subiendo las capas, aumentando el riesgo y aumentando el nivel de inversión para prevenir el riesgo. Las metodologías de análisis de riesgo se utilizan fundamentalmente para encontrar el punto de inflexión. Ese punto de inflexión me dice a mí hasta dónde vale la pena protegerme y cuándo deja de ser práctico protegerme de un ciberataque. Lo paso en blanco y negro. Si tengo que gastar $1 millón para proteger datos que cuestan $100.000, no tiene ningún sentido que me ataquen porque no voy a gastar $1 millón para proteger $100.000. Básicamente ese es el punto de inflexión que el análisis de riesgo me da. Poder determinar cuál es el punto, el nivel de inversión lógico a hacer para securitizar cada una de las capas del análisis. Joaquín dice, excelente presentación, muchas gracias Joaquín. ¿Podría por favor explicar el concepto de Blue Team y Red Team y su opinión
de la importancia de implementación en una organización. Te voy a ser totalmente sincero, Joaquín, no estoy seguro de exactamente a qué te referís con el routine y el red team. Si podrías ampliarme un poquito ese concepto, a lo mejor los conozco por otra definición. Luis dice una pregunta con las reuniones en teletrabajo. ¿Qué compañías que usan Zoom gratuito por la pandemia, qué tan seguro es entrar a esas reuniones? Con Zoom pasó algo particular. Zoom era una de las tantas empresas que tenían plataformas para el meeting, que son las plataformas que se usan para esas reuniones de teletrabajo. Era una empresa relativamente pequeña frente a otros competidores de la industria, pero que frente a la pandemia se popularizó y tuvo un crecimiento explosivo. Y no esperado, por supuesto. Ese crecimiento explosivo y no esperado puso sobre la mesa algunas vulnerabilidades que tenía la plataforma, que obviamente no eran a lo mejor significativas cuando se trataba de un uso reducido, pero con la explosión que tuvo su uso, se pusieron de manifiesto muy rápidamente. Tengamos en cuenta que fue la primera plataforma que explotó tanto en su uso, a punto tal que uno ya empieza a hablar de hacer un Zoom en lugar de hacer una reunión virtual, aunque no use Zoom para hacer la reunión virtual. Es como decirle Gillette a una hojita de afeitar, ¿sí? Y esa explosión fue la que expuso las vulnerabilidades del Zoom. Pero por otra parte, la organización, en mi opinión, actuó como debía actuar, reconociendo esas vulnerabilidades y trabajando rápidamente para neutralizarlas. Con lo cual, esa exposición de las vulnerabilidades le permitió a Zoom hacerse una plataforma mucho más robusta que la que era. Con lo cual, a priori, Luis, te tengo que contestar que hoy utilizar Zoom, en principio, es tan seguro como utilizar cualquiera de las otras plataformas. Y Claudia dice, ¿dónde se deberían informar estos ataques de secuestro de datos? Estoy también en Buenos Aires y esta información es desconocida. Muy clara la presentación, gracias por el aporte. Claudia, si entras a la página del gobierno de la ciudad, tenés una sección que se llama SECIR. En esa sección está perfectamente explicado cómo se reportan incidentes de ciberseguridad, ¿sí? Entrando en la página oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, quienes no estén aquí, los invito a que investiguen en sus propias localidades, en sus propios gobiernos, dónde funciona un CIR, que seguramente tienen un CIR cerca. Y si no tienen uno cerca, al que sea, busquen uno y lo reportan allí, porque todos están haciendo el mismo esfuerzo. Gracias, muchas gracias, Ronald. Si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, parece que lamentablemente Celeste Mayor, que es la funcionaria de CITEL que siempre nos acompaña, tenía algunos problemas hoy y no la veo inscrita, no la veo anotada, así que salvo que ella... Yo la veo conectada, Celeste. La veo a Celeste conectada y dice... ¿Ah? ¿Sí? Creo que está hablando en este momento. Ah, sí, está acá, ya está. Adelante, Celeste. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, correcto. Celeste, hola. Muchísimas gracias y le pido mil disculpas por no haberme integrado a la reunión al principio, a este interesante webinar que tuvimos hoy con Patricio. Agradecerle enormemente a Patricio su tiempo y toda su experiencia en este tema de la seguridad, que es tan amplio y que nos toca a cada uno de nosotros en esta nueva modalidad de teletrabajo y esta nueva modalidad de la virtualidad que nos tiene a todos trabajando, estudiando, compartiendo, disfrutando y que cada uno pues tiene que tomar atención a todos estos puntos que hoy Patricio conversó con nosotros. Quiero también agradecerle al Centro de Capacitación, a Óscar Mesano siempre por darnos esta oportunidad mes a mes de traer temas tan interesantes y tan oportunos para nuestra región. Y en nombre de la Secretaría de la CITEL, en nombre de la CITEL misma y del subsecretario ejecutivo, el señor Oscar León, y de la Coordinación de Recursos Humanos de la CITEL, queremos agradecerles a todos su participación en la mañana de hoy y para algunos
la tarde, y darle a ustedes cada vez un contenido más interesante y también importante para todos ustedes. Agradecerle nuevamente al Centro de Capacitación su tiempo, a todo el personal que nos ayuda mes a mes a traer estos seminarios, y quedar agradecido a todos los participantes en el día de hoy. Mil disculpas nuevamente, estábamos en un seminario que empezó muy temprano en la mañana y se nos extendió un poco, pero pues no quería dejar de pasar a saludarlos, agradecerles su participación, agradecerle a Patricio esta excelente ponencia del día de hoy, e invitarlos al próximo seminario, que ya sé que Oscar lo anunció, y invitarlos para el próximo mes a estar con nosotros y acompañarnos en estas ediciones y esta serie de seminarios tan importantes para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Celeste. Siempre es bueno escucharte. Y bueno, a todos muchas gracias. Y recuerden que este webinar está grabado y va a estar la semana próxima en nuestro canal de YouTube, y van a recibir el link todos para poder acceder a él y verlo nuevamente si precisan alguna información más. Gracias, Patricio, y gracias a todos. Gracias, Oscar, gracias, Celeste, y muchísimas gracias particularmente a todos los que participaron. Muchas gracias.